de ya se está grabando. Como les decía, es importante que oremos siempre antes de estudiar las escrituras, porque es el Espíritu Santo nuestro maestro, nuestro guía, el que nos abre el entendimiento y el que nos va revelando. ¿Ok? Gracias, Pau, nuevamente por orar. Y vamos a empezar, como les dije, Génesis 3. Estamos estudiando el Génesis 3. Hoy vamos a acabar ya el Génesis 3, si Dios nos lo permite. Vamos a empezar a leer desde el 14 hasta el 24, ¿ok? Génesis 3, capítulo 3, versículo 14, ¿ok? ¿Se acuerdan que la clase pasada, chicas, tuve que dividir las consecuencias de la caída del ser humano, del pecado de Adán y Eva? Tuve que dividirla porque era demasiado, demasiado que estudiar y no íbamos a alcanzar en una hora. Entonces, hoy vamos a estudiar la segunda parte de las consecuencias. La clase pasada estudiamos en sí las consecuencias del pecado, cómo el pecado afecta en el ser humano. ¿Recuerdan que el pecado trae vergüenza? ¿Se acuerdan lo que aprendimos? El pecado trae separación de Dios, el pecado trae culpa y así todo lo que aprendimos la vez pasada fue en sí lo que el pecado ocasiona en el ser humano o causa en el ser humano. Ahora vamos a ver las consecuencias individuales para cada uno de los personajes que estudiamos en el Jardín del Edén, que son la serpiente, Satanás, que bueno, sabemos que Satanás, como lo estudiamos en las clases pasadas, Satanás obviamente estaba usando a la serpiente. Sabemos que está Adán y sabemos que está Eva. Entonces vamos a ver individualmente las consecuencias que cada uno de ellos cosecharon a raíz de su desobediencia. ¿Ok? Entonces vamos a ir leyendo versículo por versículo. No los voy a leer todos para avanzar más rápido, sino uno por uno y ahí lo vamos explicando. ¿Ok? Y acuérdense que estamos usando el método inductivo, que es observación, interpretación y aplicación. Así que vamos a ver qué observamos, lo desmenuzamos todo en la observación y al final lo aplicamos. Ok, versículo 14. Aquí vamos a hablar de las consecuencias para la serpiente como animal, ¿ok? Porque ella también pagó unas consecuencias. El 14, empiezo a leer. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Ok, este versículo habla, chicas, si se dan cuenta y podemos observar, es la primer maldición pronunciada sobre la tierra. Miren lo que dijo Dios. Lo vuelvo a repetir. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás. ¿Ok? ¿Quién dio esa maldición a la serpiente? Dios. Es la primer maldición que podemos ver aquí. ¿Ok? Aquí Dios está pasando sentencia, comenzando con quién? Con la serpiente, que sabemos quién es la serpiente, obviamente es Satanás mismo, ¿verdad? La serpiente está siendo usada por Satanás, ¿ok? Recuerden que Satanás obviamente había usado a esta serpiente como instrumento para engañar a Eva, ¿ok? Para que comiera del fruto que les había sido prohibido por Dios. Entonces, Dios está aquí pasando la sentencia a Satanás y mucha gente se pregunta, bueno, pero ¿qué culpa tenía como la serpiente, verdad? Si era Satanás usándolo. Bueno, pues la serpiente, por ser usada, también tuvo que pagar una consecuencia y fue maldita entre todas las criaturas, como lo dice aquí la palabra. Y podemos observar que el versículo dice, de entre todos los animales te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. O sea que la consecuencia para la serpiente fue que se iba a arrastrar sobre su vientre. En sí, la serpiente como animal pagó la consecuencia, aún siendo Satanás el autor y el que ejecutó todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la serpiente, como les digo, fue de todas formas usada. Antes del pecado se cree, no es
la Biblia no lo dice, no es algo certero porque la Biblia no da esos detalles, pero los teólogos creen que probablemente la serpiente no se arrastraba. ¿Por qué? Porque si como maldición Dios le dijo a la serpiente, te arrastrarás sobre tu vientre, pues da a entender la escritura que probablemente la serpiente caminaba así derecha, erguida, o a lo mejor tenía dos patas, o a lo mejor tenía cuatro patas. No lo sabemos. La escritura no da detalles, pero podemos suponerlo solamente. Pero este fue una de las consecuencias para la serpiente como animal, que se arrastrara, ¿ok? Entonces, este versículo de aquí nos indica que como resultado de la maldición de Dios, la serpiente fue condenada a andar sobre su pecho y también dice y a comer polvo, ¿ok? Y el hecho, pues realmente las serpientes no es que coman polvo, ¿verdad? Comen hierbitas. El hecho de que se maldice aquí o Dios maldice a la serpiente para arrastrarse sobre su pecho y comer del polvo de la tierra, lo que está haciendo aquí la palabra está tratando de ilustrar, ¿ok? El destino final que Satanás va a tener, porque en sí, al que le está hablando también, sí, le está dando la consecuencia a la serpiente, pero también le está hablando a quién, a Satanás, porque Satanás es el que está detrás de la serpiente. Entonces, el decir aquí que va a comer polvo es como una manera ilustrativa de decirle a Satanás que Satanás va a ser derrotado, que Satanás va a quedar avergonzado, que Satanás va a quedar humillado, que Satanás tarde que temprano va a tener un final y el final de él va a ser catastrófico, horrible y malo, porque él tiene que pagar también las consecuencias de lo que hizo, porque él fue el que tentó, el que fue el que orquestó todo esto. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere cuando le dice a la serpiente que se va a arrastrar y que comerá polvo, ¿verdad? En sí también le está dando la sentencia o la consecuencia a Satanás, ¿ok? De su fin, cómo va a acabar él. Recuerden que les dije en las clases pasadas que detrás de todo lo que Dios hace, siempre hay un significado espiritual, ¿ok? Y entonces, detrás de esto, obviamente, está el significado espiritual de que Dios le está también hablando literalmente a Satanás, ¿ok? Les voy a dar dos versículos que hablan del final de Satanás, ¿ok? Porque él no se va a salir con la suya. Dios es un Dios justo y el mal tiene que pagar su consecuencia también. Apúntenlos los dos, se los voy a leer, no los busquen porque nos vamos a demorar mucho, como siempre hacemos. De tarea los van a buscar, ¿ok? Solamente apúntenlos, yo los leo. Apocalipsis 20:10. Miren lo que dice Apocalipsis 20:10. El diablo que los engañaba, perdón, el diablo que los había engañado, ¿a quiénes? ¿A quiénes había engañado? A Adán, a Eva y a todas las generaciones, porque la prueba está que estudiamos las tentaciones de Satanás. Satanás nos sigue engañando igual como engañó a Eva, ¿cierto? Hoy en día. Ok, continúo, o más bien lo voy a volver a repetir. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Ok? Ahorita no vamos a hablar quién es el falso profeta ni la bestia, porque ese no es el tema. Solo estoy usando este versículo para comprobarles el final de Satanás, ¿ok? Aquí lo dice clarito, que el diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, ¿qué es eso? Al infierno, ¿ok? Y ahí será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. ¿Qué se refiere? Por toda la eternidad va a ser atormentado Satanás. Ahora les doy este otro, Ezequiel 28, 18 y 19. Ahí habla del final también de Satanás. Este versículo ya lo habíamos visto, creo que fue como en la segunda, tercera clase. Este es el profeta Ezequiel hablándole al rey de Tiro, ¿se acuerdan? Pero en sí le estaba hablando al rey de Tiro, pero lo que movía al rey de Tiro a hacer todas las perversidades que estaba haciendo era ¿quién era lo que lo movía? Satanás, era el que estaba escondido detrás del rey de Tiro. Entonces, era para el rey de Tiro, pero era también para Satanás, ¿ok? Se los leo. Has profanado tus santuarios
por la gran cantidad de tus pecados, por tu comercio corrupto. Por eso hice salir de ti un fuego que te devorará. A la vista de todos los que te admiran, te eché por tierra y te reduje a cenizas. O sea, te acabé, te exterminé. Al verte han quedado espantadas todas las naciones que te conocen. Has llegado a un final terrible y ya no volverás a existir. ¿Ok? El Satanás va a ser juzgado, va a ser echado al lago de fuego, en donde va a sufrir eternamente su derrota. Ya Satanás fue derrotado en la cruz por el Señor, eso ahorita lo vamos a explicar más tarde, pero en sí Satanás, lo que aprendimos en la clase pasada o antepasada, sigue siendo el príncipe de este mundo, ¿cierto? Desde el momento en que Adán y Eva pecaron, le cedieron los derechos de este mundo a Satanás. ¿Ok? Entonces, aquí se le da cuáles son las consecuencias, hablamos de las consecuencias para la serpiente como animal, la consecuencia para Satanás también, que obviamente Dios se está dirigiendo a la serpiente, pero sabemos que se está dirigiendo también a Satanás. En el versículo que vamos a leer ahorita, el que sigue, el 15, ahí ya completamente la maldición se centra en Satanás. Ya ahí sí directamente le, le da también Dios una consecuencia a Satanás de lo que va a pasar. Y ahí es donde vamos a hablar un poquito del Señor. ¿Ok? Miren, vamos a leer ahora el 15. Miren lo que dice. Pondré, o sea, si él sigue hablando Dios sigue hablando con la serpiente, ¿ok? ¿Que está hablando con quién? Con Satanás en sí. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Otras versiones dicen el calcañal. En las versiones que digan el calcañal, que sepan que calcañal es el talón. Ok. Vamos a ver qué vemos aquí, qué observamos, cómo le dice Dios aquí que pondrá enemistad entre tú y la mujer, y luego entre tu simiente y la de ella, y luego su simiente te aplastará la cabeza, y luego tú le morderás también el talón. ¿Qué significa todo esto? Bueno, pues vamos primero a explicar qué significa simiente. Simiente significa la semilla o la descendencia, ¿ok? Si quieren, para que lo puedan comprender mejor, la simiente es la descendencia, ¿ok? Entonces vamos a empezar desde ahí. Aquí Dios le está diciendo a Satanás que va a poner una enemistad entre Satanás y la mujer. ¿Por qué entre Satanás y la mujer? Porque Eva va a ser la madre, más a ratito lo vamos a estudiar. Ella es la dadora de vida o no la dadora de vida, esa no es la palabra correcta. La palabra correcta, y aquí la tengo en hebreo, es, sí, dadora de vida, chavá. Chavá es el hebreo, es la dadora de vida. ¿Por qué? Porque a través de Eva es que se reproduce toda la humanidad. ¿A través de quién? ¿Quién carga a los bebés por 9 meses y quién los trae a este mundo? La mujer. Entonces, por medio de Eva es que viene toda la humanidad. ¿Ok? Entonces, aquí dice que pondré enemistad entre tú y la mujer. ¿Ok? Entre Satanás y la mujer. ¿Por qué? Porque Eva, a través de Eva, va a venir toda la raza humana, toda la humanidad. ¿Y quién también va a venir a través de Eva? Porque todos venimos de Eva. ¿Quiénes son nuestros primeros padres? Adán y Eva, ¿cierto? De ahí viene toda la raza humana. ¿Quién más va a venir aparte de toda la humanidad? ¿Qué personaje importante va a venir Jesús. también? Jesús, exactamente, nuestro Señor, porque sabemos que Jesús fue injertado en el vientre de la Virgen María por una operación del Espíritu Santo, pero María, ¿de quién venía? También, igual que nosotros. ¿De quién? De Eva, ¿verdad? Todo viene toda la humanidad viene del linaje de Eva, ¿ok? Incluyendo a nuestro Señor Jesucristo, porque para que nuestro Señor Jesucristo pudiera nacer aquí en este mundo, tenía que nacer pues de una mujer.
¿ok? Entonces, cuando dice aquí, pondré enemistad entre tú y la mujer, se refiere a eso, entre Satanás y la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer es la que va a traer a toda la humanidad, o Eva es la que va a traer a toda la humanidad y a nuestro Salvador. Y miren lo que dice, porque, cómo lo dice más adelante. O sea, que no nada más va a poner enemistad entre Satanás y la mujer, sino que dice también, y entre tu simiente y la de ella. O sea, que va a traer también enemistad entre la simiente de Satanás y la simiente de Eva. ¿Quién es la simiente de Satanás y quién es la... Bueno, pues de Eva sabemos, como ya lo explicamos, que es, incluye a toda la humanidad. Pero entonces, ¿quién es la descendencia de Satanás? ¿O quién es la semilla de Satanás? ¿O quién es la simiente de Satanás? Con el cual, con los cuales o con el cual va a haber también una enemistad. Pueden ser dos respuestas. Número uno, puede ser la descendencia de Satanás, se puede referir lógicamente a todos los ángeles caídos que estudiamos. ¿Se acuerdan que cuando explicamos todo el ejército de ángeles que Dios tiene en el cielo, les expliqué que cuando Satanás fue desterrado del cielo, él se trajo a la tercera parte de los ángeles, que ahora son los ángeles caídos, igual que Satanás es un ángel caído, que hoy en día le llamamos a esos ángeles caídos los demonios, ¿ok? Entonces, puede ser que la palabra se refiera a los ángeles caídos o a los demonios o a los secuaces o a los siervos de Satanás cuando dice, pondré enemistad entre tu simiente, o sea, la simiente de Satanás, que sean estos ángeles caídos o estos demonios, ¿ok? Pero a quien también incluye esta simiente de Satanás. Definitivamente incluye también a todos aquellos seres humanos que llegarán a creer en Satanás y a practicar también sus mentiras, ¿ok? No solamente en el lado espiritual, sino también en el área física. Aquellas personas o aquellos humanos que lleguen a creer en Satanás y a practicar sus mentiras. ¿Y eso dónde lo podemos encontrar? En Juan 8:44, apúntenlo. Juan 8:44, de tarea lo buscan, se los voy a leer, ¿ok? Solamente apúntenlo. Miren, Juan 8:44, lo que les voy a leer, este es el Señor, ¿ok? Es el Señor hablándole a los líderes religiosos judíos, ¿ok? Yo les expliqué, creo que les expliqué que los líderes religiosos judíos eran una secta de los fariseos, que les llama la palabra, ¿verdad? Que eran los líderes eclesiásticos de aquella época, que Jesús les llamaba sepulcros blanqueados, generación de víboras. ¿Por qué? Porque por fuera estaban muy blanquitos, pero por dentro estaban corrompidos y llenos de pecado. Eran hipócritas. Y lógicamente, estos líderes religiosos y judíos no creían en Jesucristo, ¿ok? Como hijo de Dios. No creían que Él era el Mesías, no creían que Él era el Cristo, ¿ok? Y estos judíos son los fariseos los que a final de cuentas terminaron crucificándolo, ¿ok? Entonces, aquí es Jesús, aquí en Juan 8:44, Jesús hablándoles a estos líderes religiosos judíos. Miren lo que les dice, se los dijo sin anestesia. Miren lo que les dice. Dijo esto, ustedes son de su padre el diablo. Clarito, ustedes, así les dijo a los fariseos, son de su padre el diablo. La simiente, la descendencia, la semilla del diablo, ¿ok? Ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir con los deseos de su padre. ¿Quién es su padre? El diablo. Quien desde el principio ha sido un homicida, no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, habla de lo que le es propio, porque es mentiroso y padre de la mentira. ¿Ok? Entonces, la simiente de Satanás, ¿quién es? Como les dije, los demonios, las entidades espirituales, agentes demoníacos, ángeles caídos, pero también humanos que son usados por quién? Por Satanás para hacer fechorías. ¿Ok? Como en este caso.
que aquí directamente se los está diciendo, ustedes son de su padre el diablo. Entonces, volvamos otra vez al texto. Dice el texto, pondré entre enemistad entre tú y la mujer, pero también voy a poner enemistad, le dice Dios a Satanás, entre tu simiente y la de ella, ¿ok? ¿Qué son? ¿Quién es la simiente de ella? La raza humana, pero aquí específicamente, ¿a quién se refiere? Al Señor. La simiente de ella es ¿quién? El Señor, porque ya lo habíamos dicho hace rato. Toda la humanidad es la simiente de Eva, pero el personaje más importante de toda la humanidad es nuestro Salvador, nuestro Redentor, que iba a venir ¿de quién? De Eva. Entonces iba a poner enemistad entre la simiente de Satanás, los fariseos, y la simiente de Eva, Jesús, para que obviamente lo crucificaran. Pero también la simiente de Satanás, su legión de demonios, todo lo demoníaco que opera, con el Señor Jesús. ¿Para qué? Para que el Señor sufriera en la cruz. Miren lo que dice a continuación. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. ¿A qué se refiere esto? Le está diciendo a Satanás, tu simiente, perdón, su simiente, la de Eva. ¿Quién es la simiente de Eva? Jesús. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Está diciendo Satanás, tú le vas a morder el talón o el calcañar, como dicen otras versiones, pero Jesucristo te va a aplastar la cabeza, ¿ok? La última, la última maldición que Dios impuso sobre Satanás fue que la descendencia de la mujer heriría la cabeza de Satanás, que en este caso es ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero aquí nos está diciendo que Satanás le heriría el talón. Y obviamente esto hace referencia a Jesucristo, ¿verdad? Que es el descendiente, como les dije, más importante de Eva. ¿Y cómo Satanás le haría daño a Cristo? ¿Cómo Satanás le hizo daño a Cristo? Pues en el sufrimiento en la cruz, ¿verdad? Porque la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz fue horrible, dolorosa, sufrió muchísimo. Entonces, eh, Cristo sí iba a sufrir en la cruz, sí, pero a final de cuentas, él acabaría obteniendo la victoria para, en nombre de toda la humanidad, ¿cuándo? Cuando resucitó, cuando resucitó, ¿verdad? Entonces, sí, Satanás lo iba a dañar en el talón, ¿ok? Pero a final de cuentas, Jesucristo lo iba a vencer en el momento en que resucitó, porque cuando Jesucristo resucita, Jesucristo vence al diablo, vence a la muerte, vence al pecado, ¿ok? Y ahí es donde el final de Satanás. ¿Ok? Es importante, chicas, que les mencione que este versículo de Génesis 3:15 se le llama también el preevangelio. ¿Por qué se le llama el preevangelio? Porque es la primera señal del plan redentor de Dios después de la caída en el jardín del Edén. ¿Ok? Aquí Dios les está revelando no solamente a Satanás, sino también a Adán y Eva, porque ellos estaban ahí cuando les estaba dando la sentencia a todos o las consecuencias de lo que sucedió. Adán y Eva estaban ahí presentes. Entonces, ahí Dios les estaba revelando a Adán y a Eva su pacto de gracia que era prometerles un Salvador, que sí cometieron el pecado de la desobediencia, pero un Salvador vendría, les está diciendo aquí, y le aplastaría la cabeza a Satanás, o sea, lo derrotaría y Jesucristo saldría victorioso en nombre de toda la humanidad para traerles otra vez o devolverles la vida eterna que les había sido quitada en el jardín del Edén y para el perdón también de pecados, ¿ok? Y bueno, pues el método de la gracia de Dios, pues es costoso, ¿verdad? Porque
El Señor, a final de cuentas, al decir aquí la escritura que Satanás le iba a morder el talón, pues significa que Jesucristo iba a sufrir también, ¿verdad? Y la iba a pasar muy mal, pero obviamente es una metáfora lo que está aquí hablando. Acuérdense de las figuras retóricas que hablamos en el primer y según la primera y segunda clase. Es una metáfora aquí lo que está utilizando para dar a entender que el diablo más o menos le va a hacer un rasguño al Señor y el Señor lo va a exterminar, va a acabar con él por completo. ¿Ok? Eso es lo que realmente está diciendo cuando dice, su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Y como les dije, este es ya el pacto de Dios de redención de lo que Él va a hacer al traer a un Salvador que viniera a restituir todo lo que sucedió en el jardín del Edén. ¿Ok? Continuemos, chicas. Ya, ahí acabó Dios dando sentencia a lo que había hecho Satanás y la serpiente como animal, ¿verdad? Usado. Ahora en el 16 vamos a ver las consecuencias para Eva y pues en general para todas las mujeres, ¿verdad? Vamos a leer el 16. Miren, a la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Aquí vemos consecuencias en dos ámbitos, chicas, en el ámbito maternal y en el ámbito marital. En el ámbito maternal vemos que Dios iba a multiplicar los dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. La mujer no estaba supuesta a parir a sus hijos con dolor. Así que hasta hoy en día, ¿verdad? El dolor, cuando una mujer está pariendo un bebé, el dolor que una mamá tiene, obviamente es el recordatorio que tenemos del primer pecado que hubo en la tierra. Esa es la consecuencia para Eva y para todas las mujeres. Así que nosotras no estábamos supuestas, chicas, aquí a las que son mamás y ya pasaron por ese dolor, no estábamos supuestas a sentir ese dolor. Eso vino como consecuencia del pecado, ¿ok? Y el otro ámbito también como consecuencia es en el área marital, que dice aquí, desearás a tu marido y él te dominará. Esto se refiere a que la relación entre el matrimonio se va a volver complicada. Aquí es donde empieza la guerra de sexos por el poder entre un hombre y una mujer, entre un esposo y una esposa, que eso lo vemos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy es lo que podemos ver. Y cuando dice aquí la escritura, desearás a tu marido, ese deseo del que dice desearás a tu marido se refiere al deseo de querer dominarlo o controlar a su esposo. Pero el marido terminará dominándola. Miren lo que dice. Y él desearás a tu marido y él te dominará. ¿Ok? Recuerden, chicas, que el plan de Dios, cuando leímos todo, cuando les entregó el jardín del Edén y todo, el plan de Dios fue que Adán liderara la tierra. ¿Se acuerdan que eso lo estudiamos? Él iba a ser la cabeza, él iba a liderar, él iba a ser el gobernador, él iba a ser él se iba a enseñorear por sobre toda la creación de Dios. Y Eva iba a ser su qué? Su ayuda idónea. ¿Ok? Eso es lo que iba a ser. ¿Se acuerdan que lo estudiamos? Que no se ha encontrado ayuda para él, se encontró ayuda idónea para él, pero la cabeza, la responsabilidad de todo caía sobre quién? Sobre Adán. Él tenía el liderazgo y ella iba a ser solamente su ayuda idónea. No solamente porque imagínense la gran ayuda de la mujer al varón, ¿ok? Pero debido a la maldición del pecado, obviamente, la mujer ya no va a querer someterse a su esposo de manera voluntaria, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya hay pecado en ella. El plan de Dios era que la mujer voluntariamente se sujetara, ¿verdad? Como ayuda idónea al liderazgo de su marido. Pero como ya hay pecado en ella, ¿verdad? Ya ella no se va a querer sujetar de manera voluntaria, ¿ok? ¿Por qué no se va a sujetar? Por el pecado
Y encima, porque el mismo pecado la hace ver a ella, yo por qué voy a seguir a un hombre imperfecto, que es igual de pecador que yo, ¿verdad? Entonces, porque ese mismo pecado que mora en ella, pues también mora en Adán, porque no nada más ella pecó, Adán también comió del fruto prohibido. Entonces, los dos eran pecadores, el pecado moraba en los dos. Entonces, por lo mismo, ella no se iba a sujetar de manera voluntaria y él iba a querer hacer valer su liderazgo de la manera equivocada. ¿Cómo hace el varón valer su liderazgo? Como tirano, como dictador, atropellando a la mujer, ¿verdad? ¿Por qué? Por el mismo pecado que hay en el varón también, en Adán. Entonces, en resumen, el pecado corrompió tanto a la sumisión voluntaria de la mujer como al liderazgo amoroso de su marido. ¿Ok? ¿Qué mujer no se iba a sujetar a un hombre perfecto, amoroso, cariñoso, generoso? Bueno, por supuesto que se iba a sujetar de manera voluntaria. Igual él, ¿qué hombre no iba a ser respetuoso con una mujer que se sujeta de manera voluntaria, ¿verdad? Porque los dos se supone que iban a ser perfectos, no iba a haber pecado en ellos. Entonces, pero, como les dije, el pecado fue lo que vino a corromper ese, esta relación entre el hombre y mujer y eso viene a ser la consecuencia, porque a final de cuentas, la que siempre termina, ¿verdad? Con toda esta consecuencia es quién? La mujer, que terminan vituperadas, abusadas, atropelladas, ¿verdad? Pero también la mujer es un círculo vicioso. Ella quiere dominar, ella no se quiere dejar porque el marido es grosero, porque el marido es patán, porque el marido es dictador, pero ella lo quiere dominar, ella lo quiere controlar, y es todo un círculo vicioso de nunca acabar. Esa es la consecuencia que trajo a todo esto, el pecado en sí, en Eva y en todas las mujeres, no solamente en Eva, porque pues lo que estoy hablando aquí, como dicen, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Eso es lo que sucede hoy en día en los matrimonios, ¿verdad? Hay una guerra de poderes siempre, y eso es a causa del pecado. Ok, ahora vamos a pasar al 17, donde vamos a leer cuáles son las consecuencias para Adán. ¿Ok? Para Eva ya las vimos, ahora vamos a ver cuáles son para Adán y para toda la humanidad también, porque acuérdense que Adán representa también a toda la humanidad. Entonces, no solamente es para Adán, sino para toda la raza humana. ¿Ok? Miren lo que dice el 17. Al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. O sea, por cuanto le hiciste caso a tu mujer. O sea, Adán no le hizo caso a Dios en el mandamiento que le dio de no comer, sino a quién le hizo caso? A la mujer. Y desobedeció a Dios comiendo el fruto que les dijo que no comieran porque se iban a morir. Ok, entonces le dice, lo vuelvo a leer, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. ¿Ok? Toda la tierra cae una maldición. Perdón, cae una maldición en toda la tierra, ¿ok? Maldita sea la tierra por tu culpa. Miren lo que sigue. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Vamos a parar ahí un poquito. Ok. A causa del pecado también de Adán, ¿ok? Aquí entró una maldición sobre toda la creación, ¿ok? Antes de la maldición de, para el hombre del hombre, la tierra solamente producía cosas buenas. ¿Se acuerdan que eso lo estudiamos? Que todo lo que Dios hizo era bueno, ¿ok? Después de la maldición, la tierra sigue produciendo cosas buenas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque produce todo lo que nuestro cuerpo necesita para comer.
todos los vegetales, hortalizas y todo lo que, granos, trigo, todo lo que necesitamos, ¿ok? Sigue siendo bueno. Pero aquí dice, con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas. ¿A qué se refiere esto? A que para poder cosechar la, la fruta, la verdura, o para poder cosechar, para poder arrancar una flor, ahora nos vamos a encontrar con qué? Con cardos y con espinas. O sea, quiere decir que si Adán quería cortar una rosa, ahora iba a tener que tener cuidado. ¿Por qué? Porque se podía espinar con una espina. ¿Ok? Si quería comer un cactus, si quería comer un nopal, si quería comer algo, tenía que, ¿qué tenía que hacer? Tener cuidado. ¿Por qué? Porque se podía lastimar con las espinas. ¿Ok? Entonces, antes del poder llegar al fruto, primero tiene que pasar por los cardos y tiene que pasar por las espinas. ¿Ok? A eso se refiere esto. Y luego miren más abajo lo que dice en el 19. Vamos a leer el 19. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y en polvo, porque polvo eres y al polvo volverás. ¿Ok? Aquí lo está diciendo, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Recuerden que cuando Dios le dio a Adán el jardín del Edén para que él lo cosechara, el trabajo que Adán iba a hacer no iba a ser un trabajo pesado. ¿Por qué? No, no iba a haber plagas. Ahora el ser humano, ¿qué es lo que tiene que hacer? Cuidar que cuando sale la agricultura, cuando salen las verduras, las frutas, que tiene que vigilar que no se le junte plaga. ¿Qué más tiene que hacer? Tiene que chequear que no se llene de animalitos. Ahora tiene que buscar la manera de cómo proteger lo que está sembrando, que la semilla que sembró nos vengan los pájaros y se la roben. ¿Ok? Ahora tiene que sufrir con trabajos penosos el traer el pan a la boca. Ahora sí le va a costar. Anteriormente, acuérdense, él iba a cuidar del jardín del Edén, sí, pero no iba a ser insatisfactorio, no iba a ser doloroso, no iba a ser con falta de placer. No, el trabajo iba a ser placentero, en gozo, rico. Ahora, después del pecado, el trabajo se va a volver en el ser humano costoso, doloroso, difícil, insatisfactorio, no placentero. ¿Por qué? Porque ahora sí va a tener un costo. Ahora sí al ser humano le va a costar traer el pan a la boca. Como lo dice aquí el 19, te ganarás el pan con el qué? Con el sudor de tu frente. ¿Ok? Quiere decir que ahora sí le va a costar a Adán y en sí a toda la humanidad, ¿verdad? Porque el pecado cayó en ellos, pero entró a toda la humanidad, obviamente. Y donde le dice aquí, miren lo que le dice, hasta, ¿hasta cuándo va a pasar eso? ¿Hasta cuándo va a pasar penurias trabajando el ser humano? Hasta que vuelvas a la misma tierra, ¿ok? ¿Qué quiere decir aquí? Cuando dice hasta que vuelvas a la misma tierra, hasta que muera, ¿ok? Aquí es donde entra la maldición de la muerte a toda la raza humana. Recuerden lo que estudiamos, el plan de Dios no era que el ser humano muriera, el plan de Dios era que el ser humano fuera eterno, ¿ok? Pero al desobedecer tuvo consecuencias. ¿Y cuál fue la consecuencia? La muerte, la palabra lo dice, la paga del pecado es muerte, ¿ok? Y el Señor se lo dijo. Si comes de este árbol, del fruto de este árbol, ciertamente morirás, se los dijo el Señor. ¿Ok? Entonces, aquí es donde entra la maldición de la muerte a toda la raza humana. ¿Ok? Como obviamente resultado del pecado de Adán. ¿Ok? Debido a Adán, el pecado entró a todo el mundo. ¿Ok? Y aquí le dice, porque polvo eres y al polvo volverás. Porque ¿de dónde fue sacado Adán? ¿Se acuerdan cuando le estudiamos el Génesis 1? De la tierra.
¿verdad? Y ahí es a donde volvemos, cuando un ser humano muere y lo entierran o lo creman, ¿a dónde vuelve? A la tierra, sus huesos se pulverizan y vuelven, se hacen polvo y vuelven a la tierra de donde fue sacado, ¿ok? Entonces, aquí es importante observar, chicas, lo de la muerte. Aquí es cuando entra, como les dije, la maldición de la muerte y reina sobre el ser humano, pero también sobre la creación de Dios, porque no nada más los seres humanos morimos, ¿quién más muere? Toda la creación de Dios, los gatos, los perros, los burros, los camellos, los elefantes, los animalitos, también se mueren. ¿Quién más? Las plantas, todos los seres vivos mueren. O sea, no nada más entró muerte al ser humano, vino muerte, el pecado trajo muerte a toda la creación. Por eso todo se está deteriorando. Todo tiene una fecha de expiración. Todo muere. ¿Ok? ¿Por qué? Por el mismo pecado que entró a la tierra, entró una maldición de la muerte. ¿Ok? Por eso es que ahora el ser humano muere. ¿Ok? Les voy a dar un versículo, apúntenlo, chicas. Romanos 5:12. Lo buscan de tarea también. Solo se los voy a leer. Apúntenlo solamente. Romanos 5:12. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. ¿Quién es ese solo hombre por el cual el pecado entró en el mundo? Adán. Lo vuelvo a leer. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Ese es Adán. Y por medio del pecado entró la muerte. Ahí está clarito. Por medio del pecado entró ¿qué? La muerte, lo que les acabo de explicar. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. ¿Ok? Así es como entró la muerte a la humanidad. El ser humano, lo repito, no estaba supuesto a morir dentro del plan de Dios. Íbamos a ser eternos. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a leer Génesis 20. Continuemos, chicas. El hombre llamó Eva a su mujer porque ella sería la madre de todo ser viviente. Aquí donde Eva, donde dice Eva, si nos vamos al original hebreo, como les dije, Eva en hebreo es Shavá. Y Chavá significa dadora de vida, lo que les dije hace rato, ¿ok? Y aquí vemos que Adán, dice aquí que el hombre llamó a Eva, ¿a qué hombre se refiere? Adán, ¿verdad? Adán llamó a Eva, porque Eva hasta ese momento no tenía nombre, ¿verdad? Era la mujer o era la ayuda idónea o era varona, como él le nombró, cuando Dios la sacó de su costilla, pero Eva no tenía nombre. Aquí él le da un nombre y le da el nombre de Eva, que significa dadora de vida, ¿ok? A pesar de que ella no era la madre de todos a la vez, ni iba a ser la madre de todos a la vez, sí iba a ser por medio de ella toda toda la humanidad iba a existir, ¿verdad? Y lo más importante, Adán llamó a Eva dadora de vida, en fe, ¿ok? ¿En qué fe? En fe, confiando en que Dios haría nacer de la mujer, de esta mujer, de Eva, a un libertador o a nuestro Salvador, ¿verdad? Porque Dios ya les había dicho que el Salvador vendría a derrotar a Satanás, ¿verdad? Como lo leímos en el 3:15, que leímos que Satanás le iba a morder el talón, pero que la simiente de ella, o sea, nuestro Señor, iba a aplastarle la cabeza o que lo iba a derrotar por completo, ¿ok? Entonces aquí en fe es que Adán la nombra a ella Eva o dadora de vida, creyendo en que ya Dios, hagan de cuenta como que si Dios aquí les estaba hablando las buenas nuevas, ¿verdad? Adán y Eva. O sea que Adán y Eva los vamos a ver en el cielo. Esa es la conclusión, ¿ok? Son salvos, los vamos a ver en el cielo, porque ellos en fe creyeron en la venida de ese Salvador que ya Dios les había hablado en el Génesis 3:15, ¿ok? Cuando le dio la consecuencia a Satanás, ¿ok? Continuemos, chicas, ahora. La última parte, el 21.
Se me hace que el 21 lo voy a leer todo hasta el 24 y lo vamos a explicar, se lo voy a explicar todo. Ok, del 21 hasta el último, hasta el 24, para que entiendan bien el concepto. Y a ver si se hacen la misma pregunta que yo me hice cuando era bebé en la fe. ¡Ay! ¿Por qué tan malo? ¿Por qué los corrió del jardín del Edén? Vamos a leer lo que dice. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Y dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Vamos a explicar todo eso. Primero, muy importante el 21, chicas. Dios el Señor hizo ropas de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Ustedes se acuerdan que Adán y Eva, cuando leímos que cayeron en pecado, trataron de cubrirse con hojas de higuera. ¿Se acuerdan que ellos cosieron unas hojas de higuera como se vieron desnudos, ¿verdad? Y se dieron cuenta que pecaron, ellos se cubrieron con hojas de higuera. Ok, esas hojas de higuera, ¿se acuerdan que les expliqué que simboliza el deseo del ser humano por su propia cuenta o por sus propias obras de cubrir su pecado, ¿ok? Esa es la tendencia que el ser humano tiene, cubrir su pecado por su propia cuenta o por sí, por sus propias obras, por su propia cuenta. Es el deseo natural del ser humano de querer cubrir su pecado. Por eso ellos cosieron esas hojas de higuera. Pero Dios es el que provee por su gracia y por su misericordia el perdón de pecados. ¿Qué es lo que hace el ser humano hoy en día para cubrir su pecado? Lo vimos en la clase pasada, chicas, o antepasada, donde les dije, generalmente el ser humano que hace una cantidad de cosas por su propio camino, por sus propias fuerzas. Se va de rodillas a la iglesia y pone frijoles en toda la carretera, sufrimiento. ¿Qué más hace? Prende velas a 400 santos, dice 15 Padres Nuestros y 20 Yo Pecador para cubrir su pecado. ¿Qué más hace? Va y da a los orfanatos, va y da a las abuelitas, a los ancianitos, va y hace obras para poder curar en salud su pecado, para cubrir su pecado. ¿Ok? Eso es lo que la tendencia del ser humano, ¿ok? El querer hacer algo para cubrir su pecado. Y eso es lo que simbolizan estas hojas de higuera que ellos cosieron, ellos queriendo cubrir, tapar su pecado. Pero como les digo, Dios es el que provee por su gracia y por su misericordia el perdón de pecados, ¿ok? ¿Cómo proveyó Dios el perdón de pecados? Pues para que Adán y Eva fueran revestidos, acabamos de leer aquí, ¿verdad? Que ellos fueron revestidos. Dice, Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. O sea, les quitó las hojas de higuera que habían hecho ellos, les quitó sus sobras que no sirven, ¿ok? Y les puso él pieles. ¿Cómo o de dónde sacó Dios las pieles para cubrir a Adán y Eva? ¿De dónde las sacó? ¿O cómo las hizo? Pues para que Más. ellos pudieran, obviamente, tener esas pieles, porque eran pieles de ¿qué? De un animal, Animales. de un cordero, exactamente, de un animal, de un cordero. Ahí fue donde hubo la primer muerte desde todo lo que hemos estudiado del Génesis. Porque cuando Dios le dijo a Adán y Eva que ellos iban a morir si comían del fruto prohibido, Dios no vino y ¡pum! Se mueren en este momento. No, Dios los dejó vivir. Adán vivió, creo que, no me acuerdo si 700 o 900 años vivió Adán.
Ellos vivieron y poblaron toda esta humanidad y vivieron muchísimos años, envejecieron, el Señor los dejó seguir madurando, los dejó envejecer hasta que murieron, ¿ok? No es que los sacrificó así, ¡pum!, se mueren ya, ipso facto, se mueren, no. Entonces, aquí es el primer indicio o la primicia la primera, valga la redundancia, o el primer sacrificio que se hace. No había habido ninguna muerte, es la primera muerte. ¿Y qué muerte es? La de un cordero, ¿ok? Porque ¿de dónde iba a sacar Dios las pieles para cubrirlos? Él tenía que usar o proveer un cordero que fuera sacrificado para poder usar las pieles, ¿ok? Y cubrir a Adán y Eva, ¿ok? Y obviamente ellos fueron vestidos con una prenda que fue comprada con la vida de un corderito, ¿verdad? Que sabemos que eso tiene un significado simbólico de lo que después vino a ser nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ¿ok? Miren lo que dice Hebreos 9:22, apunten Hebreos 9:22. Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, o sea, no hay perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Eso fue lo que Dios escogió para redimir los pecados. Derramamiento de sangre para poder cubrir los pecados, ¿ok? Del ser humano, ¿ok? Entonces, dándole un simbolismo a todo esto, pues obviamente nuestro Señor Jesucristo al morir en la cruz por nosotros, Él estaría siendo ese cordero que vendría a expiar nuestros pecados o a perdonar nuestros pecados y los de toda la humanidad. En ese momento fue simbólico lo que Dios hizo al ponerles pieles, ¿ok? Simbólicamente representando, fue el primer cordero, ¿ok? Que se derramó su sangre para perdón de pecados. Después vino nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? A morir en la cruz. ¿Para qué? Para el perdón de nuestros pecados, para darnos vida eterna, ¿ok? ¿Quedó entendido eso bien, chicas? Todo eso es como simbólico de lo que después iba a suceder. Continuemos entonces. En el 22 dice, y dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. Porque está hablando en plural ahí, porque dice, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros. Porque ahí estaba toda la Trinidad completa hablando, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso se hablan en plural, porque estaban ahí los tres, ¿verdad? Entonces dice, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros. Estaban teniendo una conversación entre ellos. Pues tiene conocimiento del bien y del mal. Recuerdan también, chicas, que en el huerto, en medio del huerto, no solamente estaba el árbol del fruto prohibido. ¿Se acuerdan que otro árbol estaba? El árbol de la vida. ¿Se acuerdan? El árbol de la vida les proporcionaba el fruto para darles la eternidad, para que ellos fueran eternos. ¿Ok? Y el árbol del fruto prohibido era el que se suponía no podían comer, pero que comieron, ¿verdad? Entonces, aquí, cuando entre la Trinidad está hablando y dicen, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. Miren lo que dice después. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Ahí está hablando del árbol de la vida que estaba también ahí. Ok, primero déjenme explicarles para las que no estuvieron en la otra clase. Acuérdense que el conocimiento del bien y del mal, el comer el fruto, no es que les iba a dar a Adán y Eva, les iba a enseñar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Ellos ya sabían lo que estaba bien y lo que estaba mal. Lo que les proporcionaba a Adán y Eva al comerlo
era que ellos iban a decidir lo que estaba bien y lo que estaba mal, y no Dios. ¿Se acuerdan de esa clase? Dios no iba a decidir, sino que ellos, por eso es que Dios no quería que comieran de ese árbol, porque ellos iban a decidir por sí mismos lo que está bien y lo que está mal, que es lo que hacemos todo el día, todos los seres humanos. Nosotros decimos lo que está bien, el ser humano dice lo que está bien y lo que está mal. El ser humano dice si el aborto está bien o está mal. El ser humano dice si el homosexualismo está bien o está mal. El ser humano dice si la mentira piadosa está bien o está mal. El ser humano dice si vender droga está bien o está mal. Si emborracharse está bien. El ser humano se la pasa diciendo lo que él considera que está bien o lo que él considera que está mal. Pero el ser humano no puede decidir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. El único que dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal es Dios. Si usted tiene alguna duda de si algo está usted haciendo y no sabe si está bien o está mal, vaya a la palabra, vaya a Dios. Él es el que dice lo que está bien y lo que está mal, ¿ok? Entonces, cuando aquí la Trinidad está hablando y entre ellos están hablando y están diciendo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal, está diciendo, pues ya él decide lo que está bien y lo que está mal, ¿ok? No vaya a ser, dicen ellos, que se extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. ¿Qué tenía de malo que comiera si ese fruto sí estaba permitido, el del fruto del de la vida? ¿Por qué aquí ya el Señor Dios no quiere que Adán y Eva coman de ese fruto? Porque si ellos comían de ese fruto que les da eternidad, ya ellos estaban bajo pecado. Ya ellos estaban viviendo una vida en pecado. En el momento en que ellos desobedecieron, ¡pum!, entró el pecado en ellos, ¿cierto? Que los ojos se les abrieron y se escondieron de Dios, e inmediatamente entró el pecado. Entonces, ya ellos, siendo pecaminosos, habiendo pecado en ellos y teniendo toda esta maldición de la muerte, Dios en su amor y en su misericordia, porque todo lo que hace Dios es movido por el amor y por su amor y por su misericordia, Dios en su amor y en su misericordia iba a querer proteger a Adán y Eva de comer ese fruto del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque si ellos lo comían, se iban a quedar en ese estado pecaminoso eternamente, en ese estado de muerte eternamente. ¿Sí me explico? No iban a pasar a tener una vida eterna, sin pecado, sin maldad, sin absolutamente nada de lo que tenemos hoy en día. ¿Qué es lo que hay en este mundo? Dolor, sufrimiento, muerte, violaciones, asesinatos. Miren la guerra que está pasando allá ahorita en Israel, la de Ucrania, violadores, asesinos en serie y encima hambre, enfermedad. Eso es lo que es este mundo, eso es lo que hay aquí en este mundo caído, porque eso es un mundo caído por consecuencia del pecado. Entonces, Dios en su amor de papá no quería que Adán y Eva, ni toda la humanidad, se quedaran en ese estadio permanente para siempre, eternamente, con cuerpos pecadores, viviendo en un mundo caído, lleno de maldad, en un mundo gobernado por Satanás. Por eso es que aquí entre ellos están hablando la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dicen, lo voy a volver a leer para que se entienda otra vez, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Y viva para siempre en esa condición pecaminosa. ¿Ok? Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados
para custodiar el camino que llevaba al árbol de la vida. Dios en su amor, en su perfecto amor y su perfecta misericordia, todavía después, miren, les dio un mundo perfecto, donde no iba a haber muerte, no iba a haber enfermedad, no iba a haber pecado, no iban a tener que trabajar así con el sudor ni con trabajo, el trabajo iba a ser en gozo, placentero, no iba a haber muerte, no iba a haber enfermedad, no iba a haber pecado, no iba a haber nada malo. Y ellos les dio un solo mandamiento: no coman de ese árbol, porque si se lo comen se van a morir. Ellos desobedecen a Dios. Y encima de que lo desobedecen, Dios en su amor y en su misericordia ya tenía un plan perfecto. ¿Cuál era el plan perfecto? Tranquilos, no se preocupen. La embarraron, la regaron, metieron la pata, como le digan en su país. No se preocupen, que va a venir un Salvador. Va a venir mi hijo a morir en la cruz para redimirlos a ustedes de todo esto. Va a venir quien va a pisarle la cabeza al diablo. El diablo fue el que ejecutó todo para que ellos cayeran. Ahora va a venir mi hijo, el Mesías, a morir en la cruz, a sufrir en la cruz, a derramar hasta su última gota de sangre para perdón de pecados. Por eso nuestro Señor Jesucristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ¿verdad? El Cordero inmolado. Entonces, y encima de todo eso, los protege echándolos del jardín del Edén para que no, pues como ya se creen los sabelotodos, que ellos deciden lo que está bien y lo que está mal, porque ya hay pecado en ellos podían ir y comer de ese fruto y quedarse así en ese estado pecaminoso y de muerte eternamente. Todavía el Señor en su amor los echa, los expulsa. ¿Para qué? Para protegerlos de quién? De ellos mismos. ¿Ok? Y todavía encima el Señor tan lindo pone querubines con una espada para que custodien todo el camino que lleva al árbol de la vida. Por si se le ocurría la grandísima idea a Adán y Eva ahora de regresar otra vez, ahora a comer del árbol y quedarse en ese estado. Miren nada más lo que es el amor y la misericordia de un Dios bueno. Miren todo lo que Dios hizo y hasta aquí nos vamos a quedar, chicas. Ya son las 9, bueno, acá en mi casa son las 9:10 donde yo estoy, allá 10:10. Vamos a ver cómo nos aplicamos todo esto, chicas. ¿Cómo nos aplicamos todas las consecuencias? ¿Cómo sería la aplicación? Bueno, pues viendo todo lo que estudiamos hoy, primero que nada, sabemos que todo lo que hagamos vamos a recibir una consecuencia. Todo aquello que el hombre sembrare, eso cosechará, dice la palabra. Todo. Nadie se va a salir con la suya, nadie se va a escapar. Así que si creemos que, ay, estamos haciendo algo y nadie se va a enterar o no, no me va a pasar nada, todo trae consecuencia en esta vida. Así como les pasó a Adán y a Eva, a la serpiente, a Satanás, igual hoy en día a nosotros. Cualquier cosa que hagamos, vamos a recibir una consecuencia. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Ahora, nosotros podemos apelar a la misericordia de Dios, ¿verdad? Porque sabemos que a pesar de todo lo que Adán y Eva hicieron, el Señor proporcionó una salida. ¿Cuál es la salida? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Podemos apelar a la misericordia de Dios cada vez que nos equivocamos, cada vez que caemos en pecado, cada vez que hacemos algo incorrecto que desagrada a Dios. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? No vamos a hacer lo que Adán y Eva hicieron. ¿Se acuerdan en la clase pasada? Que ellos nunca admitieron su error, nunca admitieron su culpa. Adán le echó la culpa a Eva y Eva le echó la culpa a la serpiente. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Aceptar nuestra responsabilidad delante de Dios y reconocer que pecamos. ¿Por qué? Porque sabemos que en Cristo, lo aprendimos hoy, en Jesucristo hay redención de pecados. En Cristo ya pagó en la cruz por nuestros pecados. Jesucristo pagó por nuestros pecados pasados, por nuestros pecados presentes y por los pecados que vamos a cometer mañana y en una semana y en un mes. Ese sacrificio en la cruz valida nuestros pecados. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues obviamente cuando cometemos un pecado, ir a la presencia de Dios, pedirle perdón al Señor y dejar de hacerlo, el pecado. ¿Por qué? Pues porque ya yo no quiero
cosechar las consecuencias de lo que esté haciendo. Supongamos que lo que hago es, digo una mentira, voy a cosechar de esa mentira algo. Voy a tener una consecuencia con esa mentira o con lo que sea, cualquier pecado, robo, estafa, burla, un pecado de carácter también, soberbia, a veces somos avergonzadas también, a veces nos metemos en problemas con nuestras amigas, con nuestro esposo, con nuestros familiares. ¿Por qué? Pues por las faltas que cometemos, por los pecados que cometemos y por las cosas que hacemos equivocadas que desagradan al Señor y venimos siempre a pagar una consecuencia. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer, y eso es lo que vamos a orar hoy, ahorita al cerrar el estudio bíblico, es pedirle al Señor que nos dé sabiduría, fortaleza, para primero reconocer nuestros pecados, sabiendo que tenemos a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, que Él ya murió en la cruz por nuestros pecados, y su palabra dice que él es fiel y justo para perdonar a los que se arrepienten de corazón. Y las voy a dejar también con tres versículos que quiero que apunten y los van a hacer de tarea. Los van a buscar de tarea. Miren lo que dice Romanos 5:17, apúntenlo. Romanos 5:17. Miren lo que dice. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. O sea que por uno solo la transgresión de la muerte vino. ¿Quién es ese uno solo? Adán. Por uno solo reinará la vida. ¿En quién? En Jesucristo. Jesucristo es el que nos va a traer vida eterna. Romanos 5:18, apúntenlo. Romanos 5:18. Por tanto, así como un solo pecado causó la condenación de todos, un solo pecado causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. ¿Cuál es ese acto de justicia? El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por un solo pecado causó condenación a toda la humanidad, condenación y muerte. Por un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. En Cristo tenemos perdón de pecados, pero también tenemos vida eterna. ¿Ok? El día que nosotros muramos, porque el ser humano muere, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Yo no conozco aquí a ningún Matusalén que tenga 400 años y todavía siga aquí viviendo entre nosotros. Mi abuelito se murió, mi tatarabuelita se murió, mi papá también falleció y las generaciones siguen muriendo a causa de la muerte que entró a esta humanidad. Pero nosotros tenemos vida eterna ¿en quién? En Cristo. Por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, eso nos da perdón de pecados y nos da la vida eterna. Por nosotros recibir a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador en nuestro corazón y al creer en Él como Hijo de Dios, eso nos da nuestra entrada, nuestro ticket, ¿a dónde? Al cielo. ¿Ok? Otro versículo, apúntenlo. Primera de Corintios 15:12. Primera de Corintios 15:12. De tarea, búsquenlos todos, chicas, para que mediten en todo esto. Este es de mis favoritos. Así como en Adán todos mueren, en Adán todos mueren, dice, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. En nuestro Señor Jesucristo encontramos vida eterna. Y de tarea también aprenderse de memoria, las que no se lo sepan, Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros no debemos de temer a la muerte, chicas. ¿Por qué vamos a temer a la muerte nosotras? En Cristo, ¿por qué vamos a temer a la muerte? Ahora, no significa que nos queremos morir, no, nosotros somos pro vida. ¿Por qué? Porque queremos que Dios cumpla el propósito con nosotros aquí en la tierra. Pero
Nosotros tenemos la certeza en nuestro corazón a dónde vamos, a ese paraíso ideal que Dios tiene preparado para nosotras, que fue su plan original desde el Génesis 1. Ese fue el plan original de Dios, un mundo perfecto, con vida eterna. El ser humano no estaba supuesto a morir, no iba a haber pecado, no iba a haber guerras, no iba a haber maldad, no iba a haber nada absolutamente de lo que vemos hoy en día en este mundo que está podrido, lleno de tantas barbaridades. Entonces, el día que Dios nos mande llamar a su presencia, tenemos la certeza de que vamos a ir allá con Él, al paraíso. No importa lo que usted haga. Si usted, porque dice, ay, entonces puedo pecar todo lo que quiera. No, obviamente. Claro que no, porque si usted sigue pecando y pecando, quiere decir que realmente nunca creyó en Él. El creer en Jesús, entregarle su vida a Él, inmediatamente hay un cambio en nosotros. La santificación es progresiva. Poco a poco vamos cambiando, poco a poco vamos dejando el pecado, poco a poco vamos dejando de mentir, poco a poco vamos dejando de engañar, poco a poco vamos dejando nuestro carácter que tenemos, poco a poco vamos siendo transformadas por el mismo Señor. Y si se cae, como dice la palabra, el que por su Señor se cae, por su Señor se levanta. Porque vamos a seguir cometiendo pecados, claro que sí, todos los días, porque somos pecadores. Por nuestro ADN corre pecado. Pero ¿qué tenemos? La solución. Cristo es la solución. Ir a Él, pedir perdón y apartarse del pecado. Hay un versículo que dice, el sabio del mal se aparta. ¿Por qué? Porque si no, vamos a cosechar las consecuencias de las mismas acciones que estamos haciendo. Y ya vimos, acabamos de leer tuvimos dos clases, todas las consecuencias para Adán y Eva. Imagínense. ¿Usted cree que usted y yo no vamos a tener consecuencias cada que pecamos? Claro que sí, por supuesto. Entonces, entre menos pequemos, más agradamos a Dios y menos consecuencias cosechamos, ¿ok? Tarea otra vez, otra tarea. La que quiera, tarea extra, que ya la hicimos la vez pasada, pero quiero que la vuelvan a hacer, sobre todo las nuevitas. Léanse Apocalipsis capítulo 21 y 22. Son los dos últimos capítulos de la Biblia. Los dos últimos capítulos de la Biblia que están en Apocalipsis 21 y 22. ¿Por qué? La vez pasada se los dejé de tarea. Otra vez, que lo leyeran, otra vez, léanlo. ¿Por qué? Porque ahí nos habla de la Nueva Jerusalén, de la vida que nos espera allá, de lo que estábamos supuestos a vivir aquí desde el Génesis 1. No pasó, dice la palabra del Señor, que somos peregrinos en esta tierra. Aquí estamos de peregrinos. Aquí pasamos por 50, 60, 70, 80, 90 años, lo que al Señor le plazca que estemos en este mundo. Y ya, qué bueno, gloria a Dios, que no vamos a estar aquí eternos con todo lo que hay de feo, con dolor, sufrimiento, enfermedad y pecado. Entonces, Apocalipsis 21 y 22 nos habla de como les digo, de la Nueva Jerusalén, la vida que nos espera allá, ese mundo perfecto que Dios tiene preparado para nosotros, que como les dije, era el plan original de Él, que por el pecado de Adán y Eva se estropeó, podemos decirle, se estropeó, sí, pero el Señor en su amor y en su misericordia mandó a su Hijo unigénito a morir en la cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En Cristo tenemos salvación, y en Cristo tenemos vida eterna y en Cristo tenemos perdón de pecados. ¿Ok, chicas? Y ahí nos vamos a quedar. Acabamos el Génesis 3, gloria a Dios. Así que vamos a orar, chicas, ya para terminar, que ya es tardecito, nos demoramos más de una hora, les dije. Oye, me hubiera gustado profundizar más, pero nos llevaríamos mucho tiempo. Vamos entonces a orar, chicas, para que el Señor haga rema esta palabra en nuestras vidas, ¿ok? Gracias, Señor, te damos por este estudio maravilloso que tú nos das de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tu plan es siempre perfecto, Señor. Tus planes siempre son los mejores para nosotros, Padre bendito. Gracias por ese amor, por esa misericordia, Señor, que tienes
hacia nosotros, hacia toda la raza humana y en especial hacia cada una de estas mujeres que estamos aquí reunidas, Padre. Gracias, Señor, por ese sacrificio en la cruz que tú hiciste para poder reconciliarnos con el Dios Padre, para poder perdonar cada uno de nuestros pecados, Señor, y para darnos vida eterna. Gracias te damos, Señor, y te pedimos también en esta noche que seas tú mostrándonos, enseñándonos cada vez que cometemos pecados, Señor. No queremos cosechar las consecuencias, Señor. Sabemos, mi amado Rey, que vamos a seguir pecando porque somos pecadores, Señor. En pecado hemos nacido, Señor, desde lo que pasó en el jardín del Edén que hemos estudiado. Pero te pedimos, Señor, que seas tú a través de tu Espíritu Santo mostrándonos antes, Señor, de tener alguna falta contigo, de caer en pecado, Señor, que seas tú revelándonos, que seas tú advirtiéndonos, Señor, que seas tú siempre traes la salida, Señor, cuando hay una tentación. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en santidad siempre. Danos sabiduría, danos revelación para poder tomar decisiones correctas, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que haces, por todo lo que hiciste y por todo lo que harás, porque hoy entendemos, Señor, que tu plan era perfecto y maravilloso y hoy nos das respuesta a tantas preguntas, a tantas interrogantes que tenemos, Señor. Gracias por tu amor, gracias, Padre. Te pido por cada una de estas mujeres que las bendigas, que sigas poniendo amor, Señor, por ti, por tu palabra, que sigas poniendo deseo y anhelo en sus corazones para conectarse cada otro martes, para seguir estudiando tu palabra, para que seas tú abriéndoles el entendimiento y enamorándolas cada día más de ti. Bendice a cada una de ellas, bendice sus vidas, bendice sus matrimonios, a las casadas, bendice a sus familias, Padre bendito. Gracias te doy, Señor, por la vida de ellas. Y todo esto te lo pido en el poderoso y glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén. Amén. Chicas, pues Amén. espero que hayan disfrutado la clase. Hagan su tarea, vuelvan a leer todos los versículos que les di, mediten en ellos, lean, apréndanse de memoria Juan 3:16 y lean el Apocalipsis otra vez, 21 y 22, los dos últimos capítulos. Señor, ahí con esos dos capítulos nos da esperanza y ahí podemos ver todas las cosas lindas que Él tiene preparadas para nosotros, que Él ya las había preparado desde antes, ¿verdad? Pero en su amor y en su misericordia, ahí están esperándonos para que cuando Señor, ¿verdad? Él desee llamarnos a su presencia, podamos disfrutar de estar con Él, porque la palabra lo dice que en la presencia de Él hay plenitud de gozo. Ahí es donde verdaderamente vamos a tener vidas plenas y completas, donde ya no va a haber pecado, no va a haber enfermedad, no va a haber dolor, no va a haber nada de lo que existe en este mundo caído. ¿Ok? Pues Gracias, les Gaby, mando por la enseñanza. Que Dios me lo bendiga. gracias, Edita, gracias. Igualmente, muchas bendiciones para ustedes, chicas. Nos vemos en 2 martes, ¿ok? Ahí les pongo en el chat, les recuerdo. Ok, Hagan su Ah, tarea. Que descansen. Buenas gracias. noches. Igual, buenas noches.